¿Cómo están alumnos de nivel alfa? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el tema número 19 a lo que va del año y el tercer tema de este cuarto bimestre, ¿no? La próxima semana estaremos ingresando al Zoom haciendo un repaso de todos los tres temas que hemos elaborado hasta ahora. No te olvides que al final de este video ya hay un cuestionario que es parte del tema, es lo que haces en clases. Ya es como que yo estuviera en la pizarra y te dijera copia esto en tu cuaderno. Entonces hay alumnos que me están enviando solamente la separata, más no me están enviando lo que correspondería a la nota de cuaderno. Entonces quédate hasta el final. Son 8 preguntas que vamos a desarrollar y que las debes de copiar en tu cuaderno y luego pasármela por fotos. Bien, entonces empezamos con el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? ¿No? Es la primera pregunta. Como podemos ver en la pantalla, el sistema nervioso es un conjunto de órganos especializados en controlar y regular con el medio externo e integrar nuestro medio interno con un todo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Mira, si tú observas a tu alrededor, vas a encontrar diferentes factores. Por ejemplo, quizás si ves este video durante la mañana puedas percibir el calor, o si es de noche puedas percibir el frío, o de repente sientes, ¿no?, que alguien está en casa aunque no lo ves. Por ejemplo, puedes sentir que de repente los pasos de tu mamá en la cocina, ¿no? De pronto te da hambre o de pronto tienes sed y quieres tomarte un cafecito, o quizá sientas algún malestar en el cuerpo, ¿no? Sensación de dolor, de malestar. Entonces, todo lo que sucede a tu alrededor se integra con tu medio interno. Entonces, para que haya un equilibrio, el sistema nervioso actúa con sus órganos. ¿Te imaginas, por ejemplo, si sentiríamos dolor y no hubiera algo que regule ese dolor? Pues sería algo insoportable, ¿no? Ni siquiera un medicamento. Entonces, mira todo lo que hace el sistema nervioso. Por eso se dice que es un sistema completo y tiene tres funciones básicas, ¿no? La función sensitiva, la función integradora y la función motora, que lo vamos a ver en un momento. Además, para un mejor funcionamiento de tu cuerpo, ya existen dos tipos de sistema nervioso: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, en el cual cada uno de ellos cumple funciones esenciales. Vamos a ver esas tres funciones básicas. Imagínate, por ejemplo, que esta señorita, ¿no?, está haciendo su gimnasia y de tanto ejercicio de pronto siente un dolor en el músculo, ¿no? O de repente en la espalda, bueno, en alguna parte de su cuerpo. Vamos a hablar específicamente del músculo porque está haciendo ejercicios. Entonces, en cuanto a la función sensitiva, dice, permite reaccionar ante los estímulos del medio ambiente. De repente ella hizo un ejercicio brusco, ¿no? Y ploc, sintió un dolor a nivel de espalda, ¿no? El estímulo del medio ambiente. Entonces ese dolor fue percibido y tuvo que ser procesado. Entonces, en la función sensitiva, su cuerpo ha reaccionado frente a este estímulo. Es decir, su cuerpo ha percibido el dolor. Ahora, ese dolor rápidamente tiene que transformarse en una respuesta. Ahí viene la función integradora. Cuando ella empieza a sentir el dolor, su cerebro rápidamente va a procesar esa información y va a tomar una decisión al respecto, ¿no? Entonces, esa respuesta podría ser un ouch, ¿no? Podría ser el malestar, podría ser un estirón de repente. Y en cuanto a la función motora, ya vemos que ha afectado al músculo, o sea, ya emitió una respuesta. ¿Te das cuenta qué rápido es ese proceso? ¿No? Es bastante rápido, o sea, la velocidad con la que viajan estos estímulos es, ¿no?, bastante rapidísima, en milésimas de segundo. Por eso es que podemos percibir todo lo que nos rodea. Estamos hablando en este caso de un ejemplo del dolor.
Lo mismo sucede con el calor, la sed, la temperatura, el malestar, o sea, todas esas respuestas que nosotros percibimos son bastante veloces. Entonces, el cerebro trabaja muy rápido, muy controlado, muy equilibrado, ¿no? Y regula todo. Ahora, ¿quiénes intervienen en este proceso de las tres funciones básicas? Existe una célula llamada neurona que es la célula básica del sistema nervioso. Está conformado por tres componentes: el núcleo, la dendrita y el axón, ¿no? Justamente la neurona es la que va a percibir todos estos estímulos para llevarlos a cada una de las partes del cuerpo. Pero ahora quizás surja otra pregunta. ¿Cómo es que hace la neurona? ¿Será una sola neurona la que participa? ¿Serán todas o serán algunas? Vamos a ver. Como puedes ver, acá dice función de las neuronas. Quiere decir que las neuronas no trabajan solas, trabajan en conjunto, ¿ya? Para empezar, ellas se van a comunicar con precisión, rapidez y a larga distancia, con otro tipo de células. Puede ser una célula nerviosa, una célula glandular o una célula muscular. Por ejemplo, si yo en este momento, ahí donde estás, les digo, niños, muevan el dedo gordo del pie derecho. A ver, hazlo. ¿Ves la rapidez con la que trabaja? O sea, el cerebro no está pensando, lo voy a hacer ahorita, lo haré después o lo haré mañana. Yo terminé de hablar o quizá yo estaba hablando y tú lo hiciste. ¿Por qué? Porque yo con mi voz fui el estímulo. Tu cerebro captó el proceso, ¿no? Y automáticamente se emitió una respuesta. Ahora, también van a transmitir señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos viajan hacia todo el organismo. ¿Por qué, por ejemplo, los órganos de todos tus sistemas, los sistemas que ya hemos visto anteriormente, cumplen funciones vitales? ¿Por qué de pronto los dientes cumplen la función de masticación? ¿Por qué el corazón late? ¿Por qué la vejiga cuando se llena micciona? ¿Por qué de repente la sangre cuando fluye lo hace en un solo sentido? ¿Por qué? Porque justamente esos impulsos permiten que el organismo tenga un orden. Y además también se van a interconectar tres componentes básicos: el sensitivo, el integrador y el motor. El sensitivo porque el sistema nervioso trabaja en conjunto con el sistema sensorial, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Justamente el motor porque permiten los movimientos y el integrador cuando ambos, es decir, sensitivo y motor, trabajan en conjuntos. De estas tres funciones se podría decir que la función 2 es la más importante, porque gracias a estos impulsos nerviosos, ¿no? La comunicación se da de forma rápida, precisa y se interconectan los componentes que hemos visto. Ahora, ¿cómo viaja todo ese proceso para que haya esta interconexión? Se realiza mediante un proceso llamado sinapsis, ¿no? En este caso, la sinapsis se puede describir como el choque electroquímico que se da entre dos o más neuronas. ¿Para qué? Para transmitir señales a cada célula. Cada célula de tu cuerpo, ya sea una célula, células del tejido epitelial, células del hígado, células del corazón, incluso del mismo cerebro, ¿no? Cada célula que hay cumple una función. ¿Recuerdas que en el primer trimestre vimos que la célula presentaba organelas y cada organela cumplió una función, ¿no? El mitocondrio, el ribosoma, ¿no? En conjunto forman los tejidos que cumplen una función, en conjunto forman un órgano que cumplen una función y en conjunto forman sistemas o aparatos que cumplen funciones. Todo ese proceso lo realiza la sinapsis. En pocas palabras, no hay sinapsis, no hay funciones biológicas, no existiría el ser vivo, ¿no? Por eso es que mira cuán importante es el proceso de este choque electroquímico, ¿no? Entonces, podemos ver acá justamente el momento preciso en que dos neuronas están chocando. Ahora,
el sistema nervioso se puede dividir en dos grandes grupos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Vamos a hablar del primer caso. Con respecto al sistema nervioso central, como su nombre lo indica, es el centro de todo el funcionamiento del organismo. A partir de allí se coordina y se gobierna todas las funciones vitales que va a cumplir tu cuerpo. Y está comprendido por tres órganos fundamentales: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Los tres están protegidos por un conjunto de huesos que se llama encéfalo, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones cumple cada una de ellas? Para empezar, el cerebro es el responsable de las funciones superiores como el intelecto y el lenguaje. Cuando hablamos de funciones superiores como el intelecto, acá estamos incluyendo el razonamiento, la conciencia, la lógica, la inteligencia, la memoria. Y en cuanto al lenguaje, porque prácticamente dentro del reino animal somos los únicos que tenemos la capacidad de comunicarnos, ¿no? Y mira cuán complejo es nuestro cerebro, que cuando no funciona el lenguaje, por ejemplo, una persona que no puede hablar, un sordo o un sordo mudo, tiene su cerebro rápidamente se adapta y permite modificar este lenguaje, por ejemplo, mediante el lenguaje de señas o el sistema braille, ¿ya? El sistema de códigos, ¿no? Que todas esas cositas se han visto en el primer tema de la comunicación. Ahora, el cerebelo, ¿ya? Justamente se encuentra debajo del cerebro. Si tú te tocas en la parte de atrás de tu cabeza, justamente por la altura del cuello, entre el cuello y tu cabeza, vas a palpar y vas a encontrar como un pequeño edificio, quizá ahí, ¿no? Como un huequito. Esa parte es el cerebelo, ¿ya? Y justamente el cerebelo se encarga de la postura de tu cuerpo y de los movimientos voluntarios, del equilibrio. ¿Por qué te puedes mover? ¿Por qué puedes saltar? ¿Por qué puedes bailar? ¿Por qué puedes correr? ¿Por qué puedes levantar la mano? ¿Por qué puedes voltear la cabeza? Por el cerebelo. Por ejemplo, cuando una persona tiene meningitis, que es una fiebre alta de casi 40 grados o quizá un poquito más, ataca el cerebelo y la persona se queda en estado vegetativo, porque todas las funciones motoras o movimientos han sido atrofiados, ¿ya? O una caída a nivel de cerebelo, la persona podría quedar inválido en estado vegetativo, ¿ya? Ahora, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, a diferencia del cerebelo, también participa en el control de los movimientos, pero en este caso en los movimientos involuntarios, ¿no? Por ejemplo, como te dije en algunas clases, yo no le puedo decir a mi corazón: ¿sabes qué? Hoy día no latas, descansa 3 minutos porque estoy cansada. O de repente decirle a mi vejiga: ¿sabes qué? Hoy día no me almacenes orina, no, almacénalo de acá una semana porque me da flojera ir a miccionar. Entonces, no, o decirle a mi pulmón, por ejemplo: ¿sabes qué? Respira un poquito más rápido. Entonces, todos los movimientos involuntarios, es decir, los movimientos de los órganos, glándulas y vísceras, son controlados por el bulbo raquídeo. Ahora, la médula espinal. Ese largo cordón que forma parte de nuestra columna se llama médula espinal. La columna es el conjunto de huesos. La médula espinal está dentro, protegido por esos huesos, ¿no? A lo largo. Ahí está, ¿no? Tiene forma de cordón y se halla protegida por la columna vertebral. Acá es el centro de los actos reflejos. ¿Por qué? Porque justamente de la médula nacen 31 pares de nervios raquídeos que se van a comunicar con algunos órganos y glándulas para que cumplan funciones, ¿ya? Además también se comunica con el encéfalo. Como podemos ver en la imagen, incluso hay nervios, ¿no? Nervios espinales, nervios dorsales, que van a salir y a difundirse hacia todo el organismo. Ahora, lo que podemos ver acá es la parte de atrás del sistema nervioso central. Podemos ver acá, en primer lugar, el cerebro, ¿no? Que está protegido por el encéfalo, que sería justamente la cavidad craneana.
Luego tenemos también el cerebelo, que es la parte que está atrás, ¿ya? Recuerda que en el cerebro se dan la inteligencia y el lenguaje, el cerebelo encargado de los movimientos voluntarios, el bulbo raquídeo encargado de los movimientos involuntarios y finalmente la médula espinal, que son dos, la médula ósea roja y amarilla, que se encargan del nacimiento de los nervios que van a ir hacia cada uno de los órganos y glándulas. Pasamos ahora al sistema nervioso periférico. Justamente se llama así, ¿ya? Porque están conformados por un conjunto de nervios, ¿ya? Estos nervios nacen en el sistema nervioso central y se van ramificando para llegar a todas partes del cuerpo, ¿no? A estos nervios, por ejemplo, se les representa con números romanos, ¿no? Y pueden ser un nervio motor, es decir, encargado del movimiento, un nervio sensitivo como los órganos sensoriales o un nervio mixto. Ahora, en resumen, ¿cuál es el funcionamiento del sistema nervioso periférico? Ellos van a determinar dos tipos de movimientos, los voluntarios y los involuntarios. ¿Cuál es la principal diferencia? En el caso de los movimientos voluntarios, es el cerebro quien envía un impulso eléctrico a cada músculo. En cambio, en los movimientos involuntarios, quien manda ese impulso eléctrico es el cerebelo, ¿ya? Por eso es que el corazón o los pulmones no se pueden mover así como nuestros músculos. Acá tenemos algunos ejemplos de movimientos voluntarios e involuntarios, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, me dan algunos ejemplos. Por decir, en cuanto a lo que es un movimiento voluntario, la acción de ver es un movimiento voluntario. Si yo quiero mirar, si no, volteo a otro lado, ¿no? En cambio, en un movimiento involuntario, pues tenemos los movimientos propios de los órganos internos. Ahora, ¿por qué es importante nuestro sistema nervioso, chicos? ¿No? Al igual que todos los sistemas, es importante porque gracias a él podemos relacionarnos con el medio que nos rodea, ¿no? Y lo hacemos con ayuda de los órganos de los sentidos. Recuerda que los órganos de los sentidos y el sistema nervioso trabajan en conjunto. De la misma forma, también se encarga de controlar todas las funciones de nuestro organismo, absolutamente todas. Y por último, se encarga también de guardar nuestros recuerdos, ejercitar nuestra memoria, tener una conciencia, ¿no? Aquellas cositas que quizá no se detallan, pero forman parte de él. A continuación, me vas a sacar tu cuaderno y me vas a escribir la fecha, 26 de octubre del 2020. Y me pones como título Sistema Nervioso. Después que me pones el título, vamos a desarrollar 8 preguntas. Bien, entonces, ¿ya me colocaste el título? Bien. Vamos a hacer 8 preguntas. La primera, ¿qué es el sistema nervioso? Bueno, ahí está, ¿no? La respuesta. Es el conjunto de órganos encargados de controlar nuestro organismo. Además, recibe los estímulos del medio ambiente para emitir una respuesta, ¿no? Ya sabemos quiénes son esos órganos y bueno, ya hemos visto esta primera parte. Vemos acá un ejemplo, por decir, esta niña de acá está cogiendo una rosa, ¿no? Al parecer ha querido leerla, pero de pronto se pincha con el dedo. Entonces, este acto de pincharse sería el estímulo, ¿no? Que lo ha adquirido del medio ambiente. Entonces, este estímulo viaja, ¿no es cierto? Y luego emite una respuesta. Mira cómo regresa y rápidamente puede percibir el dolor. Entonces, eso es lo que hace el sistema nervioso. No solamente controla nuestro organismo, sino que recibe todos los estímulos con ayuda del sistema nervioso sensorial para emitir una respuesta.
¿Qué funciones cumple el sistema nervioso? A ver, vamos a ver. Hablamos de tres funciones. La función sensitiva, que nos permite reaccionar ante los estímulos del medio. La función integradora, que va a analizar y procesar la información, ¿no? Y la función motora, que es el momento en que se provoca una respuesta a un músculo o a una glándula. Como podemos ver acá, el cerebro capta todas estas sensaciones, ¿no? Bueno, parte del sistema nervioso, que también lo hace la médula espinal, y de acuerdo a la sensación va a elaborar una respuesta. ¿Qué es la neurona y qué funciones cumple? Bueno, una neurona es una célula o son células del sistema nervioso. Es la base del sistema nervioso en el cual se transmiten impulsos electroquímicos hacia órganos y glándulas. Habíamos visto la rapidez con la que viajan estas señales, ¿no? Y bueno, acá tenemos las partes para que tú elabores el dibujo, ¿ya? Ahí están las partes, específicamente lo que es el núcleo, el axón y la dendrita, que son las tres partes que habíamos mencionado. ¿Qué es la sinapsis? Bueno, la sinapsis es el choque electroquímico que existe entre dos o más neuronas para transmitir señales a cada célula. Habíamos visto, esta es una fotografía real o microfotografía. Cuando las neuronas se chocan, mira el impulso que provocan, ¿no? Es una corriente eléctrica en realidad, ¿ya? Que a veces incluso nosotros podemos sentirla. Entonces, de esta forma viajan los impulsos y podemos percibir las sensaciones del medio. Luego en la pregunta 5 dice, ¿qué es el sistema nervioso central? Ahí está la respuesta. Es el conjunto de órganos que se encargan de coordinar y gobernar todo el organismo, ¿no? Por eso se le llama central, porque de ahí parten todas las demás funciones. Pregunta 6. Menciona los órganos, ¿no? Y escribe su función. En este caso, el sistema nervioso central. Lo vamos a hacer mediante un dibujo, ¿ya? Así como está, así me lo vas a hacer. Entonces vimos de que cada uno de ellos cumple funciones esenciales. En primer lugar, vimos al cerebro, quien cumple funciones superiores como el intelecto y el lenguaje. Habíamos visto que intelecto está todo lo relacionado con la inteligencia, el razonamiento, la memoria, el raciocinio, la conducta, de repente la conciencia y el lenguaje, ¿no? Cuando se pierde parte de ella, el cerebro automáticamente se capacita para coger a otras partes, ¿no? Y cumplir con esa función. Por eso es que de repente has escuchado decir que los ciegos, por ejemplo, los sordos, desarrollan también otros sentidos mejor que nosotros, ¿no? El cerebelo, quien coordina el equilibrio, la postura corporal y acuérdate todos los movimientos voluntarios, ¿ya? El bulbo raquídeo, que controla los movimientos involuntarios, y la médula espinal, que es el centro de los actos reflejos. Acá me aumentas, controla el equilibrio, postura corporal y movimientos voluntarios, ¿ya? Por favor, me aumentas ahí. Controla el equilibrio, coma, la postura corporal y los movimientos voluntarios. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Bueno, como puedes ver ahí, el sistema nervioso periférico es el conjunto de nervios que parten del sistema nervioso central para llegar a cada órgano y éstas cumplan sus funciones. ¿Cuántos nervios son? Aproximadamente 31 pares de nervios raquídeos, ¿ya? Que se dividen en nervios sensoriales, nervios motores y nervios mixtos. Y por último, escribe la principal diferencia entre movimiento voluntario e involuntario. Bueno, en cuanto al movimiento voluntario, estamos hablando de forma secuencial, es el cerebro quien envía un impulso eléctrico al músculo. En cambio, en los movimientos involuntarios, el cerebelo envía un impulso eléctrico a los órganos, ¿ya? Porque los órganos internos se mueven, pero no por nuestra voluntad, por eso son involuntarios.
En cambio, los músculos sí se mueven de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces, con estas 8 preguntas hemos hecho el resumen del tema que debe de estar en tu cuaderno, ¿ya? Ese es el tema. Tus 8 preguntas es como que yo estuviera en clase y te dijera, saca tu cuaderno, coloca el fecha, coloca la fecha, coloca el tema, elaboremos el cuestionario, ¿ya? Entonces no te olvides. Bien chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Ahí están todas las diapositivas como pueden ver, ¿no? Hemos elaborado un trabajo en el cual pues hemos hablado acerca del sistema nervioso y de la importancia que éste tiene en nuestro organismo. Y prácticamente todo lo que percibimos es gracias a este sistema. La próxima semana vamos a hacer la continuación con lo que es el sistema sensorial. Ya chicos, entonces no se olviden por favor de enviarme las fotos con el cuestionario. Ahí está el cuestionario, lo que acabamos de hacer con el cuestionario y las prácticas, las separatas, ya junto con las separatas. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy, entonces cuídense bastante, que tengan un bonito día. Hasta la próxima semana.